Política del filósofo Aristóteles. Comprendemos el término de política como una de tantas maneras de ejercer poder, con el fin de mediar las diferencias de intereses entre pares en una sociedad en particular. Surgió como una necesidad de los individuos de organizarse y tomar decisiones, cumplir objetivos, llegar a acuerdos y facilitar la vida en sociedad, resolviendo conflictos de manera democrática. La composición de la política según Aristóteles. Aristóteles en su obra A los problemas del gobierno de la ciudad hace pensar que la política es una síntesis de las reflexiones de toda una vida. Todo es comunidad, desde las familias hasta el conjunto de ellas que conforman las ciudades. Pero este tipo de asociaciones, que ya se ve catalogado como ciudad y comunidad cívica, o bien Estado y asociación política, estos tienen siempre un objetivo o bien común, pues como menciona Aristóteles, todas las acciones tienen siempre un fin. En estas comunidades, o se es jefe, que es quien provee con la mente, o súbdito, quien provee con el cuerpo. La administración que menciona Aristóteles proviene de la casa, pues como ya lo ha dicho, la comunidad comprende de ellas. Ahí se mencionan que es integrada por esclavos y libres, y existen tres tipos de relaciones, como lo son amo-esclavo, padre e hijo, y la unión del hombre y la mujer, que no es más que simple naturaleza. Otro tipo de administración en la comunidad que menciona Aristóteles es el señorío, el cual señala como cierta ciencia, pues es administrador tanto el amo de una casa como el rey de una ciudad. Es de suma importancia la mención de la economía política, que es, por así decirlo, el fin de la administración. Esclavitud y su justificación legal. Se muestra como necesidad y conveniencia acá en el Estado y en la sociedad política, que exista quien manda y quien obedezca, o dominante y dominado. Pero, ¿qué es justo? Cuando se realiza una conquista y se hacen esclavos a los ciudadanos, ¿acaso eso es justo? El vencedor sobresale siempre por algo bueno. De modo que parece que no existe la fuerza sin la virtud y que la disfunción es solo sobre la justicia. Partiendo de este pensamiento, nos damos cuenta de que es necesario admitir que unos son esclavos en todas partes y otros no lo son en ninguna. El pensamiento de Helen de Teodis, vástago de dos raíces divinas. ¿Quién se atrevería a llamarme sierva? Con lo que ella estima que lo mismo es que de los hombres nacen hombres, de las bestias, bestias. Así también de los hombres buenos nacen buenos. Hay esclavos y también libres. La ciencia del amo es la que enseña a servirse de los esclavos. El amo debe solo saber mandar lo que el esclavo debe saber hacer. Por eso, todos los que tienen la posibilidad de evitar personalmente sufrir malos ratos, confían este cargo a un administrador. Y ellos se dedican a la política y a la filosofía. Los hombres difieren mucho en cuanto a sus vidas. Los más perezosos son pastores, otros viven de la caza, pero todos los hombres se comportan del mismo modo según les obliga la necesidad. Tal capacidad adquisitiva ha sido dada evidentemente a todos. La crematística, que se define como economía política y especialmente la parte de esta que se refiere al dinero, para el cual parece que no existe límite alguno de riqueza y propiedad. De ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente. Este tipo de cambio no es en contranaturaleza y tampoco una forma de la crematística, pues complementa la autosuficiencia natural. Al hacerse más grande, la ayuda exterior para importar lo que hacía falta y exportar lo que abundaba. Se introdujo por necesidad el empleo de la moneda, ya que no eran fáciles de transportar. En la crematística,
hay partes y principios de utilidad concreta: el ganado, el cultivo, la usura, trabajo asalariado. De la basada en el cambio, la más importante es el comercio, y este tiene 3 partes: embarque, transporte y venta. Cada una de ellas difiere de las otras por ser más segura y por proporcionar otra ganancia más. Podría uno preguntarse por qué la crematística es una parte de la administración doméstica y la medicina no, aunque los miembros de la casa deben tener salud lo mismo que vida o cualquier otra cosa de las necesarias. La economía familiar. Las relaciones familiares, autoridad paternal y autoridad marital. Las partes de la administración doméstica eran 3: dominio del amo, la paterna y la conyugal. La relación del hombre con la mujer es siempre de esta manera. En cambio, la autoridad sobre los hijos es regia, pues el que los engendró ejerce el mando por afecto y por su mayor edad, lo cual es precisamente lo específico del poder real. Es necesario educar a los hijos y a las mujeres con vistas al régimen de gobierno, si es que precisamente tiene alguna importancia para que la ciudad sea perfecta, que sean perfectos los hijos y las mujeres. Y necesariamente tiene importancia, pues las mujeres son la mitad de la población libre y de los niños salen los miembros de la comunidad política. El comunismo de Platón. Principalmente Aristóteles emite una crítica hacia varios aspectos mencionados en la obra de Platón, La República. Uno de ellos es la manera en la que no se debe buscar a una sociedad sumamente unitaria, pues de ser así perdería todo el concepto de ciudad y pasaría a ser más bien un individuo. Aristóteles. Revisan la manera en la que Platón retrata la manera en la que las ciudades deben ser gobernadas por todos sus habitantes. No está de acuerdo, pues, según él, las ciudades deben ser gobernadas por las mismas personas siempre. Realiza una objeción ante el comunismo platónico, haciendo hincapié en el doble sentido de que puede obtener la palabra todos, pues es posible interpretarla de una manera individualista y de una manera colectiva. Esta última es la manera preferible de comprenderla. Crítica de las leyes de Platón. Sócrates ha dado precisiones completas sobre cómo debe establecer la comunidad de mujeres e hijos, la propiedad y la ordenación del régimen político. Sócrates divide la población en 2 partes. La primera, agricultores, y la segunda, defensores. Los agricultores han precisado en absoluto si participan de alguna magistrada o no. En Leyes y República, la educación es la misma. En las comidas, excepto que en Leyes dice que debe existir comidas en común para mujeres. Hipódamo, hijo de Eurifonte, de Mileto, fue el primero que, sin ser político, intentó hablar sobre el mejor régimen. Estableció un tribunal supremo donde remitían todos los procesos que parecieran mal juzgados. Estableció una ley para honrar a los que inventaron algo útil para la ciudad y para que los hijos de los muertos en la guerra recibieran su alimento por cuenta del erario. Todos los magistrados serían elegidos por el pueblo y consideraba pueblo a las 3 partes de la ciudad. Proyectaba una ciudad de 10.000 personas, divididas en 3 grupos: artesanos, agricultores y defensores en posesión de las armas. Dividió el territorio en 3 partes: sagrada, aquella donde se realizarían los rituales a los dioses; pública, aquella donde vivirían los defensores; y privada, la de los agricultores. Pensaba también en solo 3 tipos de leyes, ya que son 3 causas: injurias, daños y muertes. La Constitución de los Lacedemonia. Régimen de Lacedemonia y del Decreta nos establece 2 circunstancias. A. Si algo está bien o mal legislado en relación con el ordenamiento. B.
si hay algo contrario al principio de base y el carácter del régimen. La cedemonia estima la riqueza y el logro del hombre de gobernar y descuidar a las mujeres. Aristóteles plantea qué tan malo sería que los gobernantes fueran gobernados por las mujeres y nos indica que el resultado sería el mismo. Aristóteles habla de la magistratura deforada que proviene del pueblo y para el pueblo, pero que como los que llegan a ese poder son pobres, se dejan corromper y afectan al pueblo. Indica que un gobierno, para poderse sostener, es necesario que todas las partes de la ciudad participen. Dos puntos importantes: el lugar y los habitantes. En cuanto al tamaño de la ciudad, el político no debe olvidar qué extensión conviene y si debe tener una sola raza o más. Y en el caso de que unos mismos habitantes pueblen el mismo lugar, hay que afirmar que la ciudad es la misma mientras sea el mismo el linaje de los que la habitan. El buen gobernante debe ser bueno y sensato, que el político debe ser sensato, y algunos dicen incluso que la educación del gobernante debe ser distinta. Eurípides dice: lejos de mí los refinamientos, sino lo que la ciudad requiere, queriendo decir que hay una educación propia del gobernante. Pluralidad de los regímenes y de formas de autoridad. Un régimen político es una ordenación de las diversas magistraturas de la ciudad y especialmente la que tiene el poder soberano. El hombre es por naturaleza un animal político. En las magistraturas políticas, cuando la ciudad está constituida sobre la igualdad y semejanza de los ciudadanos, se considera justo que éstos ejerzan la autoridad por turno. Regímenes rectos y desviados. Cuando la minoría y la mayoría gobiernan atendiendo al interés común, esos regímenes serán necesariamente rectos. Los que ejercen el mando atendiendo el interés particular del uno o de la minoría o de la masa son desviación. Gobiernos unipersonales. Monarquía. Ve por el interés común. Aristocracia. Es el gobierno de unos pocos, pero más de uno. Bien porque gobiernan los mejores o porque se propone lo mejor para la ciudad y para sus habitantes. República. Cuando la mayor parte es la que gobierna aprendiendo al interés común, recibe el nombre común a todos los regímenes. En este régimen, la clase combatiente tiene el poder supremo y participan en él los que poseen las armas. Existen dos regímenes, clasificados en democracia y oligarquía. La primera forma de democracia está la llamada igualdad, a que no sobresalgan los pobres de los ricos y que ninguno de estos ejerza soberanía sobre el otro. Otra es aquella en que las magistraturas se conceden a partir de los tributos, pero siendo estos poco elevados. Y como última forma de democracia es aquella en la que todos participan de las magistraturas, con solo ser ciudadano, pero la ley es la que manda. En primer lugar, se debe establecer el principio de que muchos son los regímenes existentes, y si bien todos están de acuerdo en la justicia y la igualdad proporcional. La democracia surgió de creer que los que son iguales en un aspecto cualquiera son iguales en absoluto, y la oligarquía de suponer que los que son desiguales en un solo punto son desiguales en todo. En consecuencia, unos considerándose iguales exigen participar en todo en igualdad, y otros, considerándose desiguales, pretenden tener más, pues el más en este aspecto es una desigualdad. Las revoluciones en las aristocracias. La aristocracia es una oligarquía, pues en ambos regímenes son pocos los que mandan, pero no son pocos por la misma razón, y por esto parece que también la aristocracia es una oligarquía. Las aristocracias se distinguen de las repúblicas porque unas son más duraderas y otras menos. Las que se inclinan más a la oligarquía se llaman aristocracias, y las que se inclinan más a la nada, repúblicas. En general, a cualquier parte que se incline el régimen se produce el cambio en este sentido, al aumentar su fuerza una u otra de las dos partes. Y así, la república pasa a democracia y la aristocracia a oligarquía, o a sus contrarios, como la aristocracia a democracia. Pues
Los más pobres, considerándose perjudicados, arrastran un régimen en sentido opuesto. Y las repúblicas a oligarquía, pues lo único duradero es la igualdad, según el mérito, el poseer cada uno de los que corresponde. Todos los regímenes se destruyen, unas veces desde dentro y otras veces desde fuera, cuando hay un régimen contrario cerca o lejos, pero que tiene poder. La ciudad que se compone de pocos habitantes no es autosuficiente, y la que se compone de demasiados será autosuficiente en sus necesidades esenciales como un pueblo, pero no como una ciudad, pues no le es fácil tener una constitución. Porque los hombres son arrastrados hacia dos excesos en la manera de vivir, unos hacia la mezquindad y otros hacia la molicie. En impacto, los historiadores aseguran que uno de los pobladores de aquel territorio, un cierto Ítalo, alcanzó a ser monarca de Notria, desde el cual, cambiando de nombre, se llamaron ítalos en vez de notarios, y además tomó el nombre de Italia. El legislador debe ocuparse sobre todo de la educación de los jóvenes. Nadie lo discutiría. Donde no ocurre así, eso daña a los regímenes. El carácter democrático engendra la democracia y el oligárquico, la oligarquía. La educación debe necesariamente ser única y la misma para todos. El cuidado de ella debe ser común y no privado. Está claro que la legislación debe regular la educación y que ésta debe ser obra de la ciudad. No es indigno del hombre libre hacer las cosas por sí mismo o por los amigos o por una excelencia, pero si se hace a menudo, para otras personas puede parecer que obra como un jornalero o un esclavo.